El 23 de enero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que establecía una reserva estratégica de Bitcoin. Los medios la celebraron. Política pro-cripto, innovación estadounidense, liderazgo en activos digitales. Por fin, un gobierno que entiende Bitcoin. El precio se disparó. El cripto Twitter se volvió loco. Todos lo llamaron alcista. Todos excepto quienes leyeron la orden. Porque si lees el lenguaje, si estudias el marco legal, si entiendes lo que significan realmente las reservas estratégicas en la política gubernamental, te das cuenta de que esto no es lo que te están diciendo. Esto no es pro-cripto, esto es el preludio de algo completamente distinto. Algo que ya ocurrió en 1933, cuando el gobierno usó un lenguaje casi idéntico para confiscar oro a los ciudadanos estadounidenses, revalorizarlo y cancelar el 40% de la deuda nacional de la noche a la mañana. A eso también lo llamaron un activo nacional estratégico. Dijeron que era esencial para la estabilidad económica. También le dieron al Tesoro la autoridad para adquirir y mantener. Y luego ilegalizaron la posesión de oro durante 41 años. La Orden Ejecutiva 602, la mayor confiscación de riqueza en la historia de Estados Unidos, se reveló solo cuando ya era demasiado tarde para que alguien pudiera hacer algo al respecto. Les mostraré exactamente lo que dice la Orden Ejecutiva de Trump sobre Bitcoin, línea por línea. El lenguaje específico que refleja la ley de 1933, las autoridades legales que otorga y que los medios no mencionan, el marco que crea para la adquisición obligatoria y, lo más importante, el cronograma de lo que viene después. Porque esta orden no es el final, es el principio. El primer paso en una estrategia multifase para posicionar al gobierno para confiscar y revalorizar Bitcoin exactamente como Roosevelt confiscó y revalorizó el oro. Y cuando ejecuten esa estrategia, cuando anuncien el precio oficial, cuando hagan obligatorio el cumplimiento, o estarán en la posición correcta, o lo perderán todo. Este video les mostrará de qué lado deben estar. Permítanme comenzar con lo que dice realmente la orden ejecutiva, porque la mayoría de la gente no la ha leído. Han leído titulares, han leído tweets, han leído resúmenes de influencers de criptomonedas entusiasmados con el aumento de las cifras. Pero el texto original cuenta una historia diferente. La orden se titula Fortalecimiento del liderazgo estadounidense en tecnología financiera digital. Suena positivo, suena a innovación y competitividad, pero los títulos son pura publicidad. La esencia está en los detalles. La sección 1 establece la política. Declara que el gobierno de Estados Unidos se posicionará como líder en los mercados de activos digitales. Declara que los activos digitales son vitales para la seguridad económica estadounidense. Establece que el gobierno federal adquirirá, mantendrá y gestionará activos digitales como reservas estratégicas. Léalo de nuevo. El gobierno federal adquirirá activos digitales como reservas estratégicas. No se trata de permitirte poseer Bitcoin. Se trata de que el gobierno posea Bitcoin, lo adquiera, cree una reserva y lo gestione de la misma manera que gestiona la reserva estratégica de petróleo o las reservas de oro en Fort Knox. La sección 2 otorga autoridad. Ordena al Departamento del Tesoro desarrollar marcos para la adquisición de activos digitales. Autoriza al Tesoro a mantener Bitcoin y otros activos digitales en nombre de Estados Unidos. Dirige la creación de soluciones de custodia, metodologías de valoración y normas contables para los activos digitales en poder del gobierno. Esto es infraestructura. Están construyendo la maquinaria para almacenar cantidades masivas de Bitcoin a escala gubernamental. Esta infraestructura no se construye para una pequeña posición simbólica, se construye cuando se planea adquirir miles de millones o billones de dólares. Y lo más importante, la sección 3 aborda los métodos de adquisición. La orden autoriza la adquisición a través de múltiples canales, la incautación a empresas criminales, algo que ya están haciendo. Poseen más de 210,000 Bitcoin de Silk Road, Bitfinex y otras incautaciones. La aceptación es el pago de multas, sanciones y acuerdos. Esto es nuevo. Las agencias gubernamentales ahora pueden aceptar Bitcoin como pago y retenerlo para la reserva y la compra mediante operaciones de mercado o transacciones estratégicas. Eso significa comprar. Pero esto es lo que la orden no dice. No establece límites. No limita la cantidad que pueden adquirir. Ahora, permítanme mostrarles por qué este texto es importante comparándolo con la Orden Ejecutiva 602 de 1933. La orden de Roosevelt se titulaba Prohibiendo el acaparamiento de monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro. Título diferente, pero la esencia era notablemente similar. Esa orden declaró el oro como un activo estratégico esencial para la estabilidad económica nacional. La orden de Trump declara a Bitcoin como un activo estratégico vital para la seguridad nacional.
El mismo marco. Esa orden otorgó al Tesoro la autoridad para adquirir y mantener oro en nombre de Estados Unidos. La orden de Trump otorga al Tesoro la autoridad para adquirir y mantener activos digitales en nombre de Estados Unidos. La misma autoridad. Esa orden requería la entrega de oro a los bancos de la Reserva Federal. La orden de Trump aún no exige la entrega, pero crea el marco legal para la adquisición obligatoria posterior. Esa orden estableció sanciones por incumplimiento. 10 años de prisión, multa de $10,000. La orden de Trump aún no establece sanciones, pero existe la autoridad para añadirlas mediante regulación o legislación posterior. El patrón es idéntico. Declarar la autoridad para la adquisición de subvenciones estratégicas de activos, construir la infraestructura y luego hacerla obligatoria. Roosevelt realizó los pasos 1 a 3 en 1933. El paso 4 llegó en 1934 con la Ley de la Reserva de Oro. Trump acaba de realizar los pasos 1 a 3. El paso 4 está por venir, del 1 al 3. El paso 4 está por venir. Ahora, permítanme abordar la pregunta obvia. ¿Por qué querría el gobierno confiscar Bitcoin? La misma razón por la que confiscaron el oro, para revalorizarlo y eliminar la deuda. El gobierno de Estados Unidos debe $37 billones. La relación deuda-PIB es del 132%. Los pagos anuales de intereses son de 1,2 billones y siguen aumentando. Para 2027, los intereses consumirán más de 2 billones anuales si las tasas se mantienen elevadas. Esta deuda no se puede pagar por los medios normales. No se puede engravar lo suficiente. No se puede recortar el gasto lo suficiente. No se puede crecer lo suficientemente rápido. Las matemáticas no funcionan. Solo hay una solución histórica que funciona. La devaluación de la moneda mediante la revalorización de activos. Así es como funcionó. En 1933, el gobierno confiscó el oro a $2,067 la onza. Luego lo revalorizaron a $35, un aumento del 69%. Esto logró dos cosas. Primero, creó valor en el balance general del gobierno. Sus reservas de oro pasaron de 4,000 millones a 6,800 millones de la noche a la mañana. En segundo lugar, devaluó el dólar en relación con el oro, lo que eliminó el valor real de la deuda denominada en dólares. El gobierno debía la misma cantidad nominal, pero pagó en dólares con un valor 40% menor. Borraron el 40% de la carga de la deuda mediante la manipulación contable y la devaluación monetaria. Y lo hicieron legalmente porque controlaban el oro y fijaban el precio. Ahora apliquemos esto a Bitcoin. El gobierno adquiere 1 millón de Bitcoin en los próximos 3 años. Ese es el objetivo de la ley Bitcoin de la senadora Cynthia Lummis, que se alinea con la orden ejecutiva. A los precios actuales de alrededor de $100,000, 1 millón de Bitcoin cuesta 100,000 millones. Pero no pagarán el precio de mercado. Lo adquirirán mediante incautaciones, que no cuestan nada, mediante multas y acuerdos, que generan ingresos, mediante ventas obligatorias por debajo del mercado. Si implementan la confiscación, digamos que su costo promedio es de 60,000 por Bitcoin. Eso es una inversión total de 60,000 millones. Ahora tienen 1 millón de Bitcoin. Luego lo revalorizan. Anuncian que, para el balance general de Bitcoin está valorado en $1 millón por moneda. ¿Por qué 1 millón? Porque esa es la cifra que hace que las matemáticas funcionen. A 1 millón por moneda, 1 millón de Bitcoin equivale a $1 billón en activos. Combinado con la revaluación del oro, que probablemente harán simultáneamente, el gobierno de repente tiene entre 5 y 7 billones de dólares en valor de activos tangibles en el balance general. Activos que compensan la deuda, activos que respaldan el dólar. Esto se comercializa como un retorno a la moneda sólida. Finalmente, responsabilidad fiscal. El dólar respaldado por Bitcoin y oro, activos tangibles. A los fanáticos del oro les encanta. A los maximalistas de Bitcoin les encanta. Todos celebran. Excepto que esto es lo que realmente sucede. Cuando el gobierno revalúa Bitcoin a $1 millón, el mercado lo sigue. Si el mayor tenedor del mundo dice que Bitcoin vale 1 millón, el mercado vuelve a cotizar. Bitcoin pasa de 100,000 a 300,000, a 500,000 y a 800,000 en un periodo de 12 a 18 meses. Y a medida que Bitcoin se multiplica por 10, ¿qué le pasa al dólar? Se desploma. Porque si Bitcoin pasa de 100,000 a 1 millón, no es que Bitcoin suba, es que el dólar baja, un 90% de caída. Un colapso del 90% en el poder adquisitivo del dólar se nota en todas partes. Los precios de los alimentos se multiplican por 5. Los precios de la energía se multiplican por 5. Los costos de la vivienda se disparan. Todo lo denominado en dólares vale un 90% menos en términos reales, incluida la deuda pública.
Los 37 billones de deuda siguen siendo 37 billones nominalmente, pero en términos reales ajustados por la devaluación valen 3,7 billones. Borran el 90% de la carga de la deuda, no pagándola, sino devaluando la moneda en la que está denominada. Este es el plan. Esto es lo que permite la orden ejecutiva. Y casi nadie lo entiende porque están demasiado ocupados celebrando que el gobierno está a favor de Bitcoin. Ahora permítanme mostrarles los mecanismos específicos de la orden ejecutiva que lo hacen posible. Primero, la orden establece un grupo de trabajo sobre los mercados de activos digitales. Este grupo incluye al secretario del Tesoro, al secretario de Comercio, al fiscal general y a los jefes de varias otras agencias. No es un grupo de estudio, sino un grupo de implementación. Al reunir a los departamentos del Tesoro, Justicia y Comercio, se crea una coordinación interinstitucional para la ejecución de políticas importantes. El Tesoro se encarga de la adquisición y la custodia. Justicia se encarga de la incautación y la ejecución. Comercio se encarga del impacto en el mercado y la coordinación con la industria. Esta es la maquinaria burocrática para una operación masiva. En segundo lugar, la orden ordena la creación de metodologías de valoración. Esto suena técnico y aburrido, pero en realidad es crucial. Actualmente, Bitcoin se valora a precio de mercado, lo que acuerden compradores y vendedores en las plataformas de intercambio. Pero la orden otorga al gobierno la autoridad para crear metodologías oficiales de valoración. Esto significa que el gobierno puede declarar un precio oficial separado del precio de mercado, tal como lo hizo con el oro. En 1933, el precio de mercado del oro era superior al precio oficial de $2.067, pero el gobierno pagó el precio oficial por la confiscación. Luego, elevó el precio oficial a $35. El mercado finalmente siguió el ejemplo porque el gobierno era el tenedor dominante y el que fijaba el precio. El mismo marco se está estableciendo para Bitcoin. La metodología oficial de valoración se refiere al precio oficial, lo que significa que el gobierno paga un precio y lo revaloriza a otro. En tercer lugar, la orden aborda soluciones de custodia a escala gubernamental. Esto podría parecer un detalle administrativo, pero en realidad es la señal más clara de intención. No se construye Fort Knox si se planea almacenar unas pocas monedas de oro. Se construye Fort Knox cuando se planea almacenar 8.000 toneladas. La orden dirige la creación de soluciones de custodia para activos digitales a escala de reserva estratégica, custodia multimillonaria, seguridad de grado institucional y billeteras controladas por el gobierno que almacenan el Bitcoin de la nación de la misma manera que las bóvedas almacenan el oro de la nación. Esta infraestructura tarda de 12 a 18 meses en construirse correctamente. La orden se firmó en enero de 2025 y estará lista a mediados de 2026, fecha en la que comienza la fase 2. En cuarto lugar, la orden protege explícitamente las tenencias actuales. Esta es la parte que los entusiastas de las criptomonedas celebran. La orden establece que los poseedores legítimos de activos digitales tienen derecho a la autocustodia y el uso de sus activos sin la intervención del gobierno. Suena genial, pero lea atentamente el texto. Poseedores legítimos. ¿Qué hace que un poseedor sea legítimo o ilícito? Actualmente, todos son legítimos. Pero si la regulación futura exige registro, informes o licencias para poseer Bitcoin por encima de cierto umbral, de repente se convierte en ilícito si no se cumple. Y los poseedores ilícitos no tienen derechos protegidos por la orden ejecutiva. Así es como implementarán la venta obligatoria. Tendrá derecho a poseer Bitcoin siempre que cumpla con todos los requisitos. Pero los requisitos se volverán obligatorios. Registro, informes, impuestos, ganancias de capital sobre ganancias no realizadas. Eventualmente, licencias obligatorias para poseer más de 10 Bitcoin, luego más de un Bitcoin. El incumplimiento lo convierte en ilícito. Ilícito significa confiscación. Es elegante. Técnicamente, todavía tiene derecho a poseer Bitcoin. Simplemente no puede cumplir con los requisitos para ejercer ese derecho. Ahora déjenme mostrarles la cronología, ya que comprender las fases les indica cuándo actuar. La primera fase es 2025, marco legal y construcción de narrativa. Esto es ahora. La orden ejecutiva establece la autoridad. El grupo de trabajo desarrolla planes de implementación. El Tesoro construye infraestructura de custodia. El Departamento de Justicia identifica oportunidades de incautación. La narrativa es positiva. Pro-innovación. El número de líderes estadounidenses aumenta. Aquí es cuando la mayoría de la gente es engañada. Ven titulares positivos y asumen intenciones positivas. No leen la orden. No comprenden la maquinaria que se está construyendo. Celebran mientras se construye la trampa a su alrededor. La segunda fase es 2026. Acumulación silenciosa y presión regulatoria.
El gobierno comienza a adquirir Bitcoin a gran escala, pero no anuncia los totales. Incautan más de empresas criminales. Aceptan más como pago de multas. Compran a través de intermediarios y oficinas OTC para evitar que se dispare el precio del mercado. Al mismo tiempo, las regulaciones se endurecen. Las plataformas de intercambio se enfrentan a nuevos requisitos de información. El tratamiento fiscal se vuelve más agresivo. La autocustodia se vuelve más compleja debido a las normas de cumplimiento. El mensaje es sutil pero claro. Es más fácil vender Bitcoin que conservarlo. Las personas sin convicciones sólidas venden, obtienen ganancias, evitan las complicaciones regulatorias. El gobierno adquiere sus monedas a precios de mercado. El comercio minorista inteligente se ve desplazado antes de la fase 3. La fase 3 es en 2027. Crisis y acción obligatoria. Un evento desencadenante justifica medidas de emergencia. Quizás una crisis de sellado de deuda. Quizás una quiebra bancaria importante. Quizás una crisis del dólar a medida que los tenedores extranjeros se deshacen de sus bonos del tesoro. Sea cual sea el detonante, la respuesta es la misma. Autoridad de emergencia para estabilizar el sistema financiero. Parte de esa estabilización es la venta obligatoria de Bitcoin por encima de cierto umbral al tesoro, al precio oficial. El precio oficial estará por debajo del mercado, quizás 80,000 por Bitcoin. Cuando el mercado está en 150,000, se obliga a vender con un descuento del 47%. Las sanciones por incumplimiento son severas: procesamiento penal, decomiso de activos, prisión. La mayoría de las personas cumplen porque figuran en las bases de datos gubernamentales de los informes KYC de Exchange y del IRS. El gobierno sabe lo que posees. Te envían una carta. Tienes 30 días. ¿Cumples o te enfrentas a un proceso judicial? Tras la venta obligatoria, una vez que el gobierno posea 1 millón de Bitcoin o más, llega la fase 4, la revaluación. El precio oficial se eleva de 80,000 a 1 millón. La posición del gobierno en Bitcoin pasa de 80,000 millones a 1 billón. Simultáneamente, su oro se revalúa de $42 por onza a 20,000. El respaldo total en activos físicos aumenta de 5 a 7 billones. Se declara que el dólar está respaldado por Bitcoin y oro. Los mercados vuelven a cotizar. La inflación se dispara. El dólar se desploma. La deuda se elimina. La riqueza se transfiere de los ciudadanos que poseían dólares y vendían Bitcoin al precio oficial al gobierno, que posee Bitcoin al precio revaluado, exactamente como en 1933. Permíteme mostrarte quién gana y quién pierde para que entiendas lo que está en juego. Ganadores: el gobierno. Eliminan entre 20 y 30 billones de dólares en deuda real mediante la devaluación. Políticos que evitan la imposible elección entre recortar el gasto y subir los impuestos. En su lugar, simplemente devalúan. Tenedores tempranos que no cumplen con la confiscación. Si tienes Bitcoin bajo custodia propia, desconocida para el gobierno, y no lo vendes al precio oficial, te beneficias de la revaluación de 100,000 a 1 millón. Multiplicas por 3 mientras todos los demás pierden. Personas adineradas con información privilegiada que ven venir esto se posicionan en activos tangibles, bienes raíces, oro, Bitcoin y materias primas. Preservan su riqueza mediante la devaluación. Tenedores internacionales y jurisdicciones que no confiscan. Si eres ciudadano de Singapur o Suiza y tienes Bitcoin bajo custodia local, las órdenes de confiscación estadounidenses no aplican. Mantienes tu Bitcoin y aprovechas la revaluación. Perdedores. Cualquiera que haya cumplido con la confiscación lo vendió a 80,000 y vio cómo subía a 1 millón. Perdió el 92% de su valor potencial. Además, sus dólares ahora valen un 90% menos por la inflación. Estás destruido. Cualquiera que tenga efectivo o bonos. La devaluación del dólar destruye el poder adquisitivo. Los bonos se reembolsan en dólares sin valor. Tus 100,000 en ahorros compran lo que 10,000 compraron antes. Jubilados con ingresos fijos. La seguridad social está denominada en dólares. Se ajustará a la inflación, pero siempre por detrás de los aumentos de precios reales. El poder adquisitivo real cae entre un 50 y un 70%. Trabajadores de clase media. Los salarios no siguen el ritmo de la inflación. Tu salario se duplica nominalmente, pero los precios se quintuplican. Tu nivel de vida colapsa. Cualquiera con deuda denominada en dólares a tasas variables. Las tasas hipotecarias se disparan a medida que se desarrolla la crisis del dólar. Las hipotecas de tasa ajustable se vuelven impagables. Las ejecuciones hipotecarias aumentan. Esta es la transferencia de riqueza de la clase media al gobierno, de ahorradores a deudores, de ciudadanos cumplidores a tenedores incumplidores y personas con información privilegiada adinerada. Es la misma transferencia que ocurrió en 1933, solo que mayor porque la deuda es mayor y la devaluación será más extrema.
Ahora, déjame mostrarte cómo protegerte, porque hay estrategias que te posicionan en el lado ganador, pero tienes que ejecutar ahora mientras existen opciones. Primero, la autocustodia. Saca tus bitcoins de las plataformas de intercambio inmediatamente. Si están en Coinbase, Kraken, Gemini o cualquier plataforma centralizada, están en una base de datos del gobierno. Saben que los tienes, pueden congelarlos, pueden obligar a la plataforma a venderlos al tesoro en tu nombre. Pero si los tienes en autocustodia en una billetera física que controlas, solo pueden enviarte una carta de confiscación. No pueden incautarlos automáticamente. Y si afirmas que los has perdido, que has olvidado la contraseña o que la billetera física está dañada, demostrar que aún los tienes es difícil. No imposible, pero sí difícil. Pasa a la autocustodia ahora. Segundo, minimiza la exposición a KYC para futuras adquisiciones. Cada Bitcoin que compres a través de una plataforma de intercambio se guarda en una base de datos, todos y cada uno. Considera alternativas para futuras compras, plataformas peer-to-peer donde compras a particulares, cajeros automáticos de Bitcoin con límites bajos que no requieren identificación, minería si tienes electricidad barata. Estos métodos no crean las entradas en la base de datos que permiten cartas de confiscación específicas. Tercero, la diversificación jurisdiccional. Estados Unidos puede confiscar activos en poder de ciudadanos estadounidenses y activos dentro de su jurisdicción. Sin embargo, los activos en poder de entidades y jurisdicciones no estadounidenses son mucho más difíciles de alcanzar. Considere establecer estructuras legales en jurisdicciones favorables. Singapur, Suiza, Panamá, Portugal. Empresas o fideicomisos que poseen activos. Esto es complejo y requiere asesoramiento legal y fiscal profesional. Sin embargo, las familias adineradas han utilizado estructuras internacionales para proteger sus activos de gobiernos extralimitados durante siglos. Este es el momento. Cuarto, diversifique hacia otros activos tangibles. No lo invierta todo en Bitcoin. Si Bitcoin es el objetivo específico de la confiscación, querrá activos que no lo sean. Oro almacenado de forma privada fuera del sistema bancario. Bienes raíces. Productivos que generan ingresos, materias primas, activos energéticos, negocios que generan flujo de caja, independientemente de la moneda. El objetivo es estar fuera del sistema del dólar en múltiples clases de activos. Si uno es el objetivo, los demás sobreviven. Quinto, comprenda la teoría de juegos del cumplimiento. En 1933, la mayoría de los estadounidenses acataron la confiscación de oro. Temían ser procesados, pero los procesos reales eran poco frecuentes. El gobierno dependía del cumplimiento voluntario porque no podía procesar a todos. Lo mismo ocurrirá con Bitcoin. Amenazarán con sanciones severas. Pondrán como ejemplo algunos casos de alto perfil, pero procesar a millones de personas por no vender sus Bitcoins no es práctico. Necesitan cumplimiento voluntario, lo que significa que el riesgo real de incumplimiento es menor que el riesgo amenazante. No les digo que infrinjan la ley. Les digo que comprendan la realidad de su aplicación. Evalúen su tolerancia al riesgo personal. Decidan cómo responderán antes de la orden de confiscación. No tomen esa decisión en el pánico del momento. Sexto, estén atentos a las señales. El gobierno no anunciará la confiscación de la nada. Habrá señales de advertencia en los 12 a 18 meses previos. Mayor presión regulatoria sobre las plataformas de intercambio. Nuevos requisitos de información, propuestas de impuestos sobre las ganancias de capital no realizadas en criptomonedas, declaraciones oficiales sobre preocupaciones por la estabilidad financiera y restricciones a la autocustodia. Cuando vean que estas señales se intensifican, es cuando deben tomar medidas de protección definitivas, trasladar los activos restantes de las plataformas de intercambio, finalizar las estructuras internacionales y convertir algunos Bitcoin a otros activos tangibles. El cronograma que he descrito sitúa la confiscación en 2027, pero estén atentos a las señales. Podría ser más pronto o más tarde, dependiendo de la rapidez con la que se desarrolle la crisis de la deuda. Ahora bien, permítanme abordar las objeciones porque sé lo que están pensando. Primera objeción. Trump es pro-Bitcoin. Habló en conferencias sobre Bitcoin. No va a confiscar. Roosevelt también era partidario de una moneda sólida. Hizo campaña para volver a la responsabilidad fiscal. Luego confiscó el oro porque la crisis de la deuda no dejó otra opción. Los políticos dicen lo que les hace elegir, hacen lo que la situación requiere. Puede que a Trump le guste genuinamente Bitcoin. Pero cuando la crisis de la deuda llegue a su punto máximo, cuando los pagos de intereses alcancen los 2 billones, cuando el gobierno se enfrente a un impago o una devaluación, que le guste Bitcoin no importará. La supervivencia sí importará, y la confiscación permite la supervivencia. Segunda objeción. Bitcoin está descentralizado.
No pueden confiscarlo como el oro. El protocolo de Bitcoin está descentralizado. La propiedad en Estados Unidos no lo está. Coinbase tiene tu información. Kraken tiene tu información. El IRS tiene tu información. Todas las plataformas de intercambio que requerían verificación de identidad te denunciaron. Saben lo que tienes, saben cuándo lo compraste, conocen tu base de costos. La descentralización protege la red del cierre. No te protege de una carta de confiscación con tu nombre y tenencias en ella. Tercera objeción. Habría una reacción política masiva. Los poseedores de criptomonedas se rebelarían. Hubo una reacción contra la confiscación del oro. Ocurrió de todos modos. Hubo una reacción contra la impresión de dinero en 2020. Ocurrió de todos modos. Hubo una reacción contra los rescates bancarios en 2008. Ocurrieron de todos modos. Cuando los gobiernos enfrentan una crisis fiscal existencial, hacen lo necesario y gestionan la reacción después. Para cuando la reacción se materializa, tu Bitcoin ya está confiscado y revalorizado. Puedes votar para que los eche en las próximas elecciones, pero no puedes recuperar tu Bitcoin. Cuarta objeción. Esto es teoría de la conspiración. No hay evidencia de que este sea el plan. La evidencia es la propia orden ejecutiva, el lenguaje que crea la autoridad de reserva estratégica, el marco para la valoración oficial, la maquinaria para la custodia a escala gubernamental, el paralelismo con 1933. Esto no es una conspiración, es un reconocimiento de patrones. Los gobiernos que enfrentan crisis de deuda usan la misma estrategia porque funciona. Confiscar activos tangibles, revalorizarlos, devaluar la moneda, eliminar la deuda. Funcionó para Roosevelt. Funcionará para quien esté en el cargo. La confiscación solo requiere una crisis y una orden ejecutiva. Una de estas es fácil, una es casi imposible. ¿Cuál crees que elegirán? Tampoco digo que debas vender todos tus Bitcoin. Digo que debes mantenerlos de manera que te protejan de la confiscación. Autocustodia, diversificación internacional, múltiples clases de activos duros. Si la confiscación no ocurre, aún tienes tu Bitcoin. Si ocurre, estás posicionado para sobrevivir. Aquí está la conclusión. La orden ejecutiva de Bitcoin de Trump no es lo que dicen los medios, no es innovación pro-cripto, no es liderazgo estadounidense. Es el marco legal para la adquisición estratégica, la valoración oficial y la posible confiscación. El mismo marco que Roosevelt usó en 1933. El lenguaje es casi idéntico. La situación fiscal es peor. El mecanismo será el mismo. Confiscar al precio oficial, revaluar más alto, devaluar el dólar, borrar la deuda, transferir la riqueza de los ciudadanos al gobierno. La única pregunta es si estarás posicionado correctamente cuando suceda. La orden ejecutiva está firmada, el grupo de trabajo está activo, la infraestructura se está construyendo. El plazo es de 2025 a 2027. Tienes de 18 a 36 meses. No es mucho tiempo para reestructurar tu forma de mantener activos, para pasar a la autocustodia, para establecer estructuras internacionales, para diversificarte hacia otros activos tangibles, para prepararte psicológicamente para lo que viene. Empieza ahora. Lee la orden ejecutiva tú mismo. Verifica lo que te digo y luego actúa basándote en lo que ves, no en lo que te dicen los influencers de criptomonedas. Porque cuando se envíen las cartas de confiscación, cuando se anuncie el precio oficial, cuando el cumplimiento sea obligatorio, será demasiado tarde. Tus activos serán congelados. Tus opciones se habrán esfumado. Deberás cumplir o enfrentar un proceso judicial. Quienes ganan son quienes lo vieron venir y se posicionaron con antelación. Quienes pierden son quienes celebraron la orden ejecutiva sin leerla. Si este video cambió tu forma de ver la orden ejecutiva de Bitcoin de Trump, si ahora entiendes que el pro-crypto framing puede ocultar la infraestructura de confiscación, entonces estás empezando a ver cómo funciona realmente la política gubernamental. Ni el marketing, ni los titulares, ni la mecánica legal. Suscríbete, porque durante los próximos 18 meses seguiré cada señal, cada cambio regulatorio, cada anuncio de los grupos de trabajo, cada paso hacia la adquisición obligatoria. Verás cómo se desarrolla el patrón en tiempo real y sabrás exactamente cuándo se cierra el plazo para tomar medidas de protección. Esto no es asesoramiento financiero, es reconocimiento de patrones. El patrón de 1933 se repite en 2025. El lenguaje es el mismo, la autoridad es la misma, el resultado será el mismo. Ponte en posición ahora, mientras aún puedas. La orden ejecutiva está firmada. El tiempo corre. La decisión es tuya.